disfrutar de su presencia. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente es un gozo muy grande para mí poder compartir en este día la palabra del Señor. Gracias a nuestro pastor que nos cede este lugar para poder compartirla. Y gracias a Dios por usted que vino en este día para poder recibirla, ¿verdad? Así que agradecemos, hermanos, el tiempo que Dios nos da. Hemos tenido un tiempo bonito aquí con mis hijas y mi nietecita. Y ahora pues tengo el privilegio de compartir la palabra. Abra su Biblia en el libro de Esdras. Capítulo 9, en esta hora vamos a tener Esdras capítulo 9 del verso 1 al 9. Cuando lo tenga, me da un amén bien fuerte para saber que lo tiene y está conmigo en este día. Póngase de pie, por favor. Si ya lo encontró. Esdras capítulo 9, verso del 1 al 9. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Todos la tienen? ¿O la leen ahí arriba? Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Allá hay 7 pueblos de los que dice que no se han separado, cada uno de ellos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes, o sea, los líderes, y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, y a espada y cautiverio y a robo y a vergüenzas que cubren nuestro rostro, porque hoy día, como hoy día, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén.
soberano Dios, creador del universo, usted que habita en el cielo, Señor, pero le place, Señor, moverse en medio de su pueblo. Usted que se mueve, Señor, en medio de nuestras vidas y conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades. Señor, a usted venimos en esta tarde depositando nuestras vidas, Señor, porque queremos que su palabra ministre nuestros corazones y ministre nuestra vida, nuestro ser interior, Señor. En esta hora pedimos a su Santo Espíritu que coloque la palabra en lo profundo de nuestro corazón para que podamos, Señor, caminar, Señor, honrándole cada día. Gracias que su palabra siempre viene para alumbrar nuestros ojos, como dice ella misma, que cuando llegamos al santuario, la palabra alumbra nuestros ojos, Señor. Gracias porque tenemos la palabra, la libertad para abrir la palabra y leer en ella. Bendíganos en esta hora a través de estas porciones y que cada uno de mis hermanos la pueda recibir con mansedumbre en su corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre tiene para nosotros cosas maravillosas que aprender en ella. Mi tema en esta tarde, una vigilancia constante. Como creyentes necesitamos nosotros permanecer vigilando nuestra vida como está delante del Señor. Y esta palabra nos lo recuerda en este día. Y es que, hermano, en medio de una vida, hermano, ocupada que llevamos nosotros en este país o en todas partes, en medio de una vida ocupada en la autopista de la vida, hermano, parece que entre más rápido vamos nosotros caminando, avanzando o queriendo hacer cosas, más vacíos nos quedamos espiritualmente. Nos quedamos vacíos espiritualmente sin darnos cuenta, hermano, y sin tomar una pausa para reflexionar en la grandeza y el poder de Dios y las maravillas que Dios hace para nosotros. Vivimos la vida del corre y corre y no tomamos en nosotros, hermanos, esa pausa para poner, hermano, nuestra vida bajo control y volver nosotros a ordenar nuestras prioridades y enfocarnos en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros no tenemos una vida de vigilancia espiritual, hermanos, suceden en nosotros muchas cosas que no son agradables delante de Dios. Empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. Cuando dejamos, hermanos, o descuidamos la vigilancia espiritual y la forma recta de vivir que hemos aprendido en la palabra del Señor, nosotros comenzamos a caer en una decadencia, hermano, en una decadencia espiritual y en una decadencia moral. Y cuando caemos en esto, nosotros ya no nos damos cuenta, porque como no estamos vigilando nuestra vida, podemos hacer todo lo que los demás hacen sin darnos cuenta lo que la palabra nos enseña a nosotros para hacer. Esto era lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando regresó del cautiverio. Como usted conoce la historia, Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Hermanos, a causa de la persistente desobediencia a Dios, hermano, de parte del pueblo de Israel fueron llevados cautivos. 70 años estuvieron cautivos, estuvieron privados de la bendición de Dios, estuvieron privados de la libertad. Ellos que habían sido escogidos para ser un pueblo libre, un pueblo santo, ahora estaban cautivos, hermanos, allá en Babilonia. Pero cuando se cumplieron los 70 años, Dios usó a Ciro, rey de Persia,
dice el capítulo 1, hermano, y el verso 1 al 3 de Esdras, dice que este rey, hermano, Dios despertó en él el deseo, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, el verso 2 dice lo que decía, y el verso 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, todos los judíos que estaban allí cautivos, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Le estaba dando la libertad para que regresara y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. Fíjense para qué lo estaba trayendo de regreso. Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Dios usó a este rey para que pudiera despedir a la gente y regresaran, hermanos, del cautiverio de Babilonia a Judá, para reconstruir el templo que había sido destruido, que había sido derribado por los enemigos del pueblo. Ahora Dios le habla a este rey y le da, hermano, el poder para que lo regrese y venga al pueblo redimido a este lugar. Pero el propósito era para que fueran edificados ellos y edificaran el templo. Como leímos ahí en el verso 8, dice que a fin de que alumbre Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Estaban cansados de estar sufriendo, estaban cansados de servir a los pueblos, y ahora Dios quería darles un descanso. Y regresan, hermanos, a Judá. Regresan a vivir de nuevo de donde habían sido llevados, hermanos, cautivos. Pero al pasar el tiempo, el pueblo olvidó, hermano, la libertad que Dios le había dado. Olvidó las bendiciones de Dios que Dios le había dado. Pasó el tiempo y comenzaron a descuidarse espiritualmente. Cuando nosotros como creyentes dejamos la vigilancia espiritual y dejamos de ver en la palabra, es muy fácil, amados hermanos, caer en las trampas del enemigo o seguir la vida que los demás siguen y caer en el pecado delante del Señor. Es por eso que la vigilancia es muy importante. El pueblo de Israel se confió, estaba seguro que ya Dios los había bendecido, los había traído, y comenzaron a descuidarse espiritualmente. Y cuando Esdras llega, hermano, a Jerusalén, encontró que muchos de los hombres de Judá, o sea del pueblo que había venido, se habían casado con mujeres gentiles, o sea con no creyentes, mujeres idólatras, mujeres que servían a dioses ajenos, como dice la palabra, hermanos, del Señor. Esto era de parte del pueblo de Dios una negligencia espiritual, hermano, que el pueblo estaba, hermanos, cometiendo, y representaba un serio peligro para el futuro del pueblo de Dios. Un serio peligro, porque, hermanos, si ya habían sido llevados cautivos 70 años, ¿qué más les podía venir? Porque el pueblo comenzó a descuidarse, hermanos, espiritualmente. Para ellos, el futuro, hermanos, bienestar de los judíos estaba en peligro ahora. Si ellos se mezclaban con los gentiles o con las personas que no conocían de Dios, hermanos, si ellos se mezclaban, entonces se tornaban idólatras y habrían de ser juzgados nuevamente por Dios y podrían perder toda la bendición que Dios ya les había dado. Dirá usted, ¿qué tiene de malo? Yo necesito relacionarme con los que no son creyentes. Sí, necesitamos relacionarnos con los que no son creyentes para ganarlos para el Señor. Pero lo que dice la palabra es que no se habían separado de los pueblos y comenzaron a hacer todo lo que la gente sin Cristo hacía. Cuando habían sido formados para que por medio de ese pueblo Dios se diera a conocer por los diferentes lugares y que la gente conociera al Dios verdadero. Estaba prohibido de parte de Dios, hermano, que hicieran esto. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 1, del verso 1 al 14. Dice la palabra que Dios les había prohibido esto.
como pueblo lo sabía. Y nosotros también como pueblo lo sabemos, porque no era solo para el tiempo pasado, es también para el tiempo de ahora, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4 nos dice de esta manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, porque ya estaban en la tierra prometida, la cual la tierra a la cual entrarás para tomarla, y ya haya echado delante de ti a muchas naciones, y están allí 7 naciones que el Señor iba a echar, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice el verso 1, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, note eso, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Era un mandato de parte de Dios. Era un mandato, hermano. No es que no podían mezclarse con ellos, es porque aprendía una persona que no tiene a Cristo. Cuando un creyente se enamora de alguien que no tiene a Cristo, lo va a apartar del Señor. Como dice allí la palabra, como dice, porque luego dice allí es porque desviará a tu hijo en pos de mí. Te va a apartar de los caminos del Señor. Y luego viene el juicio de Dios sobre nosotros. Es por eso, hermano, que el pueblo que ahora miramos en Esdras, porque tenía este consejo de la palabra, es por eso que cuando Esdras recibe la noticia de los líderes judíos que habían sido puestos para dirección, para guiar el pueblo, ahora él, hermano, lo encuentra ahí a estos judíos, hermano. Cuando oye la noticia que leímos allí en el capítulo 9, del 1 al 2, dice la palabra que cuando Esdras recibe la noticia de los líderes de Judá, o sea, los judíos, Esdras se horrorizó, porque él sabía lo que había pasado el pueblo. Esdras se horrorizó. Se sintió sobrecogido, no hallaba qué hacer, se sintió indignado porque teniendo el conocimiento de Dios había hecho esto. Se afligió en gran manera, dice la palabra del Señor. En gran manera se afligió este hombre, hermano, como dice del verso 1 al verso 3 del capítulo 9 que leímos. Dice que él, cuando oyó la noticia, dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. No habían palabras, hermano, para este hombre. Fue tan grande el show de la noticia. Él estaba contento porque habían venido el pueblo, habían tenido un gozo anterior y ahora se encuentra con esta escena. Hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vigilancia con el Señor, pueden venir cosas, hermanos, a nosotros, a nuestra vida, que nos van a traer dolor y angustia, hermanos, y a veces no nos damos cuenta hasta que la palabra viene y alumbra, hermanos, nuestras vidas. Al ver el pecado cometido de los líderes, hermanos, que se suponía que llevarían el liderazgo espiritual o que enseñarían al pueblo a caminar, hermano, para los judíos como lo eran los sacerdotes y los levitas, hermano, es que Esdras comienza a entristecerse, porque en vez de llevar el liderazgo, en vez de ser ejemplo para los demás, hermano, muchos de ellos no hicieron eso. Eso, hermano, hicieron ellos lo contrario para lo cual habían sido puestos. Hermano, nosotros hemos sido puestos en este mundo, escogidos de en medio de un mundo para reflejar a Cristo, para que la gente vea a Cristo y para que la gente pueda conocer al Dios Todopoderoso.
Pero cuando nosotros no lo hacemos, como lo hizo el pueblo de Israel, aquellos que están esperando de nosotros algo, hermano, tienen la razón de sentirse, como dice la palabra, horrorizados, hermano, como dice la palabra del Señor. Estos, hermanos, estos líderes, en vez de dar el buen ejemplo, hicieron lo contrario. Dieron el mal testimonio. Y cuando damos un mal testimonio como creyente, la gente no quiere saber del evangelio. Es por eso que Esdras, hermano, dice esta palabra, que se sienta en el suelo al oír la noticia, hermano, y cuando usted está desesperado, triste, que no encuentra qué hacer, era la manera que él hizo, la manera de mostrar el dolor que sintió por el pueblo. Comenzó a arrancar, como dice la palabra, pelo de su cabeza y de su barba, y se quedó sentado. Al oír esta noticia, Esdras no pronunció palabra. Les decía en la mañana que nosotros a veces cuando miramos que alguien falla o alguien hace mal, queremos estarle regañando, pensando que lo vamos a hacer cambiar. Pero nosotros, hermano, no podemos cambiar a las personas. Y este hombre, este líder, me enseña la manera correcta cuando veo algo, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en cualquier hermano que yo amo. Hermano, yo tengo que venir delante del Señor. Como dice la palabra aquí, hermano. La gente se juntó. Cuando él se sienta en el suelo, la gente se sentó para irse juntando con él. Dice la palabra del Señor que cuando ellos miran, hermano, cuando él recibe la noticia, comenzaron a llegar los creyentes que andaban bien, esperando a ver qué hacía, esperando a ver cómo regañaba a los que andaban mal, o mandándoles una noticia con los príncipes que le llevan. Pero él, hermano, se quedó sentado y los demás estaban allí oyendo, hermano. Él creía en la palabra de Dios. Y hermano, todos los que temían a Dios, todos aquellos que temían a Dios querían oír que Esdras dijera algo. Pero él se queda callado, dice la palabra del Señor. Fue, hermano, la gente aumentando desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde se fue juntando el pueblo y iban llegando, iban queriendo ver qué iba a decir, hermano, esperando que Esdras rompiera el silencio y hablara con ellos y les dijera, miren esto y esto y esto. Pero Esdras está, hermanos, compungido ahí sentado sin una palabra. Cuando él rompió el silencio, hermano, lo hizo. Hermano, cuando él rompió el silencio, no se dirigió al pueblo, no se dirigió a los príncipes o a los judíos, sino que se dirigió a Dios y comenzó a hablar, hermanos, con Dios. Dice el verso 4 y el verso 5. Y a la hora del sacrificio, el 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. ¿Cuánto estuvo allí sentado pensando? Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Rompió el silencio, pero no para ver qué le decía la gente, no para darle la noticia a la gente, sino para comenzar a hablar con el Señor. Hermanos, estas porciones muchas veces se usan para enseñar el servicio de un líder para el pueblo. Pero a mí me parece que todo el pueblo tiene que saber cómo tiene que actuar delante del Señor. No solo el líder, sino el pueblo entero. Todos se juntaron allí. Este hombre comienza a hablar con Dios. Y hermano, esta debe de ser la actitud de todo siervo. Cuando mira una dificultad, cuando mira un problema, no tiene que acusar, no tiene que condenar, no tiene que maltratar. Simplemente, si es posible, escuche, guarde silencio y vaya al Señor, porque Él sabe resolver las cosas que nosotros no podemos resolver.
nosotros no las podemos resolver, pero Dios sí las sabe resolver. Y debe de ser la actitud de cada uno de nosotros. Esdras comienza a hablarle a Dios y comienza a interceder por el pueblo. Versos 6 y verso 7 del mismo capítulo 9 dice, y dije, está orando, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Es que, hermano, a veces hay cosas que cuando uno las sabe, no tiene más que postrarse en el piso y no quiere ni levantar la cara. Cuando mira estas situaciones o situaciones difíciles, hermano, nosotros a veces no podemos ni levantar la cara delante de Dios. Y Esdras hizo lo mismo. Oh Dios mío, le dice allí, estoy confuso y avergonzado. Oh Dios mío, no puedo levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, le dice ahí en la palabra. Verso 7, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado por causa de nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Miren lo que hace la desobediencia. Hemos sido entregados de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro hasta el día de hoy. Por causa de la desobediencia, por causa del descuido espiritual, el pueblo había vivido todas estas cosas. Hermano, y ahora Esdras está orando al Señor por este pueblo para que el pueblo pueda reconocer. Él no le está regañando al pueblo, le está hablando al Señor en oración. Nosotros, hermanos, muchas veces miramos el pecado tan descarado dentro de la iglesia y a veces los creyentes hasta se sienten alegres de lo que han hecho, hermanos, y nosotros a veces no tenemos palabras para corregirlos. Pero sí podemos llegar delante del Señor. Mi responsabilidad es orar, porque Dios es el que puede cambiar las situaciones en la vida de las personas. Solamente de esa manera. A veces, hermanos, lo que hacemos es condenar a las personas porque están viviendo en pecado, porque se han desviado del camino del Señor. A veces nosotros los condenamos más. Dios no los condena porque están dentro de su voluntad. Dios los está esperando. Hermanos, sí está retrasando las promesas que tiene para ellos, pero está esperando que ellos se vuelvan. Por eso es importante orar como lo hizo Esdras en estos versículos. Para mí estos versículos son como oro fino para mi vida. Enseñó a mi vida, hermano, cómo vivir, cómo guiar y cómo enseñar a otros para poder caminar en el camino del Señor. Muchas veces queremos imponer lo de nosotros, pero Dios tiene lo de Él. Hermano, Dios está dispuesto a perdonar. ¿Cuántos sabían eso? Dios está dispuesto a perdonar. No le hace que después de haber conocido al Señor se haya ido al mundo y haya entrado en lo más bajo. No le hace. Dios está dispuesto para perdonar nuestras vidas siempre, hermano. Cuando el pueblo, hermano, pecó, lo que Dios buscó fue un arrepentimiento. Si no, nos los trae de regreso. Si no, los deja ya en el cautiverio. Pero los trajo de regreso. Usó a ese rey para que los enviara, hermanos, de regreso. Y él, hermano, cuando hay arrepentimiento de sus pecados, Dios se complace en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está dispuesto a perdonar cuando hay un pueblo que se arrepiente. Cuando no hay arrepentimiento es cuando no recibimos el perdón. Pero cuando hay un arrepentimiento de nuestro pecado, hermano, Dios se compromete a perdonarnos a cada uno de nosotros. Siempre y cuando dejemos el pecado por el cual nos hemos apartado del Señor. Porque nosotros queremos que Dios nos perdone y seguir viviendo en el pecado. Pero Dios quiere, hermano, que nos arrepintamos y dejemos el pecado, hermano, que nos ha apartado del Señor. Muchos se arrepienten, pero siguen viviendo en el pecado. Pero la Biblia dice, en el capítulo 10 del mismo libro, del 1 al 3,
Mientras Esdras oraba, no sabemos cuánto tiempo pasó orando. Mientras Esdras oraba, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió alguien allí, Secanías, hijo de Jeziel, y los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Aún hay esperanza, dijeron ellos, para Israel. Ahora pues, dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Hay un misterio ahí que no se lo puedo explicar. No lo sé todavía. ¿Por qué tuvieron que irse las mujeres? ¿Por qué tuvieron que irse los niños? ¿Sería porque no querían arrepentirse? Ahora, hermano, hay un fenómeno en las iglesias. Esto pasa demasiado en las iglesias. Creyentes con incrédulos, creyentes con los del mundo, hermano. Y ahora tenemos una bendición. Hay arrepentimiento, hay gracia de parte de Dios. No necesita abandonar la familia, necesita clamar a un Dios vivo para que cambie la vida de las personas y todos juntos puedan alabar el nombre del Señor. Este pueblo tuvo que apartarse de esta manera. Yo no lo puedo entender todavía. Me imagino el dolor, hermano. Unos lo hicieron, otros no lo hicieron. El que quiere ser restaurado se va a someter a la palabra, y el que no va a seguir en su misma vida de desobediencia. Dios espera un compromiso, hermanos, de su pueblo. No podemos vivir a lo que la vida da. Necesitamos un compromiso, hermanos, para con Dios, y un abandono del pecado cometido para la restauración. Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas, hermanos. Pero no debemos olvidar que entre los requisitos del perdón de Dios, primero está el arrepentimiento, la confesión de pecado y luego el abandono de pecado. Son tres cosas que hay para que nosotros podamos ser, hermanos, restaurados. Ahí está el abandono del pecado para que nosotros podamos ser restaurados. El pueblo confesó y abandonó el pecado, hermanos, para ser restaurado, como lo leímos en la palabra del Señor. Y así evitar de nuevo el juicio de Dios sobre sus vidas. Ya era suficiente lo que habían vivido, ya era muy duro lo que habían pasado. Hermanos, muchas veces hemos disfrutado de las bendiciones de Dios en nuestra vida, hemos llevado los golpes, pero no aprendemos con los golpes de la vida. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en el camino del Señor, manteniendo una vigilancia de nuestra vida. Cuando nos descuidamos espiritualmente, y esto nos puede pasar a todos, a líderes y al pueblo en general. Si nosotros nos confiamos en nosotros mismos y nos descuidamos, empezamos, hermano, a sentir normal el pecado que viene a nuestra vida. Comienza por poquito, y cuando sentimos hemos caído, hermano, en la desobediencia total en nuestra vida. El pueblo lo confesó el pecado, como dice allí en el verso 3 del capítulo 10 que leímos. Ahora pues hagamos pacto, quiere decir un compromiso, un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. La vamos a hacer, Señor. Se estaban comprometiendo. Verso 18, dice también la palabra del mismo capítulo 10. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, de los hijos de Josadat y de sus hermanos Manasías, Eleazar y Jarid, y allá hay unos nombres más. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito.
Ahora nosotros no tenemos que ofrecer una ofrenda de estas, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle que Él nos limpie y nos ayude. El sacrificio ya está pagado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios sabía que algunos de nosotros nos íbamos a desviar, nos íbamos a apartar de su palabra por causa del descuido de nuestra vida. Hermanos, por eso en esta mañana el llamado es a una constante vigilancia a nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando nosotros delante del Señor? Dios perdona a aquellos que se arrepienten y restaura todo lo que el diablo daña, hermano, o destruye, o también todo lo que causa nuestro descuido. Porque muchas cosas, no es el diablo el que hace las cosas, sino nuestro propio descuido espiritual. Nos descuidamos y el enemigo se aprovecha de eso. Por eso, hermano, los mensajes de Esdras son un constante, hermano, recordatorio de cómo el pueblo de Dios puede extraviar su corazón y sus caminos de Dios. Es un constante recordatorio. Cuando usted tenga tiempo de leerlo, léalo y medítelo, hermanos, porque podemos extraviar nuestros caminos. Dios estaba cumpliendo su promesa con el pueblo de Israel. Lo trajo, tenía promesa de bendición, pero 70 años, hermanos, estuvieron paradas las promesas, hermanos, de Dios por causa de la desobediencia. A pesar de que el pueblo, hermano, estaba bajo la promesa, no estaba recibiendo la promesa, pero Dios la estaba cumpliendo. A pesar de ello, el pueblo, hermano, fácilmente olvidaba las promesas de Dios. Y nosotros no somos diferentes. Fácilmente vamos a olvidar las promesas de Dios si no llevamos una vida vigilante en nuestra vida. No olvidemos las promesas de Dios. Cuando olvidamos las promesas de Dios y pasamos por alto las cualidades santas que deben de caracterizar a los creyentes, es, hermanos amados, cuando el enemigo se aprovecha de nuestras vidas. Nosotros somos, como dice Primera de Pedro 2:9, un pueblo adquirido o escogido por Dios, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuántas veces por nuestra falta de vigilancia espiritual nosotros, hermanos, dejamos de servir, de caracterizar o de que la gente vea de que verdaderamente somos nosotros hijos del Señor. Hermano, cada desobediencia atrasa o demora las promesas de Dios en nosotros. Muchos de nosotros no hemos disfrutado las promesas que Dios tiene por causa de la desobediencia. Pero Dios quiere bendecirla. Y mientras no nos ponemos a cuentas con Dios, las promesas de Dios no se van a derramar en cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que en medio de la vida agitada que llevamos, en medio de la vida que llevamos en este país, hagamos una pausa para reflexionar, para meditar en la grandeza de Dios y cómo está nuestra vida delante de Él. Dios tiene formas de llamarnos a cada uno de nosotros y volvernos de nuevo, hermanos, a la comunión con Él. Como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará con cada uno de nosotros. Individualmente lo hará con cada uno, hermanos, de nosotros, y nos trae de regreso a sus caminos. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Porque cuando nos vamos al mundo, también nuestra alma se daña y también viene enferma de las cosas del mundo. Y Dios puede sanar el alma y puede también sanar el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y le da gloria a Dios por eso. Porque tenemos un Dios amoroso, hermanos. No descuidemos nuestra vigilancia espiritual en nuestra vida para que las promesas de Dios se puedan cumplir, hermano. Y que esta manera de vivir de Esdras nos ayude a nosotros a interceder por el pueblo. Póngase de pie en esta hora.